Gracias a todas y todos por acompañarnos. Antes que la Asamblea General número 45 comenzara, algunos de ustedes me preguntaban cuáles eran mis expectativas y lo que significaría el éxito final de estas reuniones. Yo les respondí que para mí sería exitosa si del diálogo con los cancilleres pudiéramos tener una hoja de ruta para la modernización de la organización, para realizar las transformaciones que son tan necesarias de efectuar, para que se coloquen más cerca de la necesidad de la gente en el hemisferio. Creo que logramos ese objetivo y les diré por qué. La Asamblea General aprobó una resolución que faculta a la Secretaría General junto al Consejo Permanente a realizar los ajustes organizacionales necesarios para que la visión estratégica de la OEA y sus 4 pilares, democracia, derechos humanos, seguridad y desarrollo integral, estén alineadas a una estructura ágil, sea consistente con esa estructura ágil y con un funcionamiento eficaz, eficiente de la organización, evitando esfuerzos y duplicaciones que resultan inútiles o insatisfactorias. Hemos concebido una OEA actuando en 3 dimensiones: la nacional, como prestadora de servicios, observación electoral, facilidades judiciales, políticas sobre drogas, esto es, actuando a demanda de los países. La hemisférica, en la cual la OEA sirve para implementar diálogo político, iniciativas hemisféricas, como seguridad ciudadana, escuela de gobierno, y la global, aportando soluciones a temas globales de cambio climático hasta intolerancia religiosa o terrorismo. Se trata de una OEA que debe generar bienes públicos, tanto a nivel hemisférico como a nivel nacional, y lo importante es que estos sean usados por los países. Esto implica hacer menos cosas, quizás debamos cortar algunas de las ramas secas que tiene este árbol, pero que las que hagamos deberán hacerse con excelencia y en función de las necesidades específicas que se esperan la OEA cubra y satisfaga. Si bien quizás esto no es muy sexy desde el punto de vista noticioso, de todas maneras para nosotros en la agenda de trabajo es fundamental. Sobre todo porque tenemos que cumplir con esos mandatos estratégicos que tenemos que darle contenido a esos 4 pilares: la defensa de la democracia, la promoción de los derechos humanos, la seguridad multidimensional, el desarrollo integral. Todo esto debe tener contenidos nuevos, deben ser llenados por el trabajo del secretario general, del Consejo Permanente y obviamente del staff de esta organización. Seguimos forjando en ese sentido una alianza firme con el Consejo Permanente y con el personal de la OEA. Partes claves sin cuyo apoyo no podemos seguir avanzando en las transformaciones necesarias y hacerlas posibles. Esto significa también esta OEA con diálogo y cultura de diálogo. Tenemos que poner al día a la OEA en sus procesos y procedimientos y nos tenemos que enriquecer con las ideas de todos. Esta institución es muy útil, tiene un gran poder y enjundia política y también tiene enormes capacidades como para ejecutar las mismas. Ustedes lo han seguido durante este tiempo, que también los resultados trascienden a eso. Ustedes les pueden repasar algunos de los titulares que quizás ustedes mismos produjeron. OEA le cierra el paso a quiebra institucional de Guatemala. La OEA da luz verde a Almagro para iniciar proceso de reforma. República Dominicana se ofrece como próxima sede de la OEA. Brasil quiere resucitar la OEA. Países de la OEA incluyen a Almagro a realizar reformas. Estados Unidos celebra una OEA renovada. Todos estos anuncios y un largo etcétera más definitivamente componen parte de nuestra agenda y de lo que se ha venido construyendo en este tiempo, en estos diálogos que hemos mantenido. Muy bien, muchas gracias. Vamos a sus preguntas. Rubén, de Notimex. Rubén Barrera, de la agencia Notimex, secretario. Yo quisiera ir a lo que usted mencionó sobre estas facultades que le dio la Asamblea General a su secretaría para que lleve a cabo los ajustes y las reformas necesarias. Y mi pregunta tiene que ver con el aspecto económico.
Y ahí yo también aprovecharía a ver si nos puede hacer una precisión, porque su principal asesor en 2 ocasiones ha insistido de que en la OEA no hay crisis económica. Hoy el canciller Timmermans lo dijo con esas palabras y insistió en la necesidad de que este tema, al igual que el canciller guatemalteco, destacaron la necesidad de que se empiece un proceso urgente para abordar el tema de las cuotas y abordar el tema presupuestal, que como usted sabe, pues simplemente no alcanza, porque el grueso de las operaciones del Sistema Interamericano de Derechos Humanos se realiza con donaciones y aportaciones externas. ¿Cómo va a atacar su secretaría este problema, secretario? Muy bien. Vamos a atacarlo a partir del proceso de reforma de la organización y del proceso de reforma de los funcionamientos de la organización, así como de su estructura. Como dije hoy, probablemente tengamos que cortar algunas ramas secas de este árbol. Probablemente algunas de las cosas que se han venido haciendo pueden ser prescindibles para esta organización. Y es absolutamente seguro que debemos reorientar recursos económicos, financieros y humanos para que los trabajos estén alineados a estos pilares estratégicos. Los mandatos, los tantos cientos de mandatos que tiene la organización, también tienen que alinearse a esos pilares estratégicos que nos da la nueva visión. Y eso ya implica una racionalización de recursos e implica dejar de hacer cosas que significan futiles para la organización y han significado futiles para los países. Tenemos que ver en qué estamos gastando específicamente y gastar bien, ser mucho más eficientes a la hora de ponderar nuestros costos. Nosotros no podemos decir que tengamos una crisis financiera. Tenemos un presupuesto acotado que se ha mantenido prácticamente incambiado en los últimos años. ¿Qué es lo que pasa? Este presupuesto, al no ajustarse año a año, no significa que yo tenga que cerrar la organización porque ya no da abasto. Significa que yo la tengo que achicar año a año un 1.5%. No es una cantidad enorme, pero sí significa que algunas cosas que se están haciendo no pueden hacerse y que algunos funcionarios que trabajan en la organización no pueden seguir trabajando. Y ese achique anual que estamos haciendo no implica una crisis, sino es un deterioro paulatino y muy gradual que ha tenido la organización hasta ahora. Tenemos que, por eso, reordenar completamente el esquema de gastos, saber en qué estamos y por qué estamos gastando y a partir de allí ver las necesidades que podemos tener con los países. Pero una vez fijado el presupuesto, el nuevo presupuesto, que este año va a tener el mismo techo del año anterior, tenemos que pensar en reajustes, porque si no, definitivamente la OEA no puede seguir caminando, sino sobre la base de achicarse año a año en estos porcentajes mínimos, pero que son significativos a veces a la hora de implementar, instrumentar o ejecutar proyectos o de llevar la presencia de la OEA al hemisferio. Estado de São Paulo. Estado de São Paulo, sí. Cláudia Trevisan, no Estado de São Paulo. Secretário, eu queria saber sua visão sobre a situação de Venezuela. A OEA não teve até agora um papel proeminente em la solução ou em el conflito entre governo e oposição de Venezuela. Você crê que a OEA deve ser mais ativa nessa questão? E se houve alguma informação à OEA por parte de Venezuela e Estados Unidos sobre as conversações que houve entre os dois países este fim de semana em Haití? Gracias. Mira, nosotros creemos en la necesidad de tender puentes, diálogos con gobierno y oposición venezolana. Creemos en la participación a la hora de estructurar soluciones en el sistema político y en el funcionamiento de la democracia en Venezuela. Nosotros queremos ser absolutamente garantistas al respecto. Nuestra participación también tiene que ser en
en un marco de un músico en una orquesta sinfónica. No podemos entrar ni tarde ni temprano ni fuera de tono. Tenemos que entrar con el tono justo, que resuelva los temas, que no radicalice los conflictos, que apoye las soluciones. Hemos venido trabajando, los acercamientos que hemos tenido en este tiempo han sido significativos y obviamente que y los mensajes que hemos pasado también han sido significativos. Nuestro ofrecimiento para participar en misión electoral en Venezuela y ver cómo las partes podemos acercar las posiciones para garantizarnos algo, garantizar a Venezuela algo muy importante, y es la paz y la estabilidad luego de las elecciones, porque ustedes saben que luego de cada elección, sea nacional o sean municipales, han habido disturbios que han cobrado la vida de venezolanos y venezolanos de ambas partes, y no tienen por qué haber este sufrimiento de una sociedad en ese sentido. Entonces, la contribución que podamos hacer en los procesos electorales de Venezuela, que hasta ahora se han ajustado siempre a los tiempos constitucionales que se les marca, entonces, lo que podamos hacer para que tengamos soluciones que impidan casos como los que mencionaba, ahí va a estar la Organización de Estados Americanos. En lo que podamos contribuir para facilitar el diálogo, ahí va a estar la Organización de Estados Americanos. Y va a mantener los contactos que sean necesarios para facilitar niveles de confianza de la Organización de Estados Americanos con las partes políticas y los partidos políticos en Venezuela. Sí, adelante. Sí. Desde su asunción... ¿Te puedes identificar, por favor? Sí, perdón. Ramón Samco, de la agencia France Press. Quería retomar el primer punto. Desde su asunción, es un tema que ha repetido, se ha hablado en sus discursos de eficiencia, de racionalización de costos, de funcionamiento. Ahorita habló de cortar algunas ramas secas de este árbol. Pero quería traer un poco a tierra el proceso de modernización de la OEA. En su visión, ¿qué cosas son las primeras que tienen que cambiar? ¿Qué ajustes? O sea, ¿qué cortes? ¿Qué ramas secas son las primeras que hay que cortar? Así que, si podemos, por favor, para precisar. Y quería una precisión sobre lo último que dijo. Habló de ofrecimiento para participar en las elecciones en Venezuela. ¿Qué tipo de participación estaríamos hablando? Si se trata de la observación electoral de la OEA. Gracias. Sí, te aclaro, la segunda es la observación electoral. Para nosotros, la OEA, como está estructurada al presente, no es perfectamente consistente con los pilares de la visión estratégica de la organización. Por ejemplo, 4 secretarías de la Organización de Estados Americanos están vinculadas más bien a temas organizacionales y administrativos. Por ejemplo, la Secretaría de Relaciones Externas, o la Secretaría de Cumbres, o la Secretaría de Asuntos de Administración, o la Secretaría de Asuntos Jurídicos. Todos estos son aspectos organizacionales que pueden ser resueltos a partir de asesorías o de departamentos o de direcciones, pero que no hacen a la visión política de la organización. Yo no tengo, por ejemplo, una secretaría que me asegure una capacidad de trabajo en el pilar derechos humanos. No, la Secretaría de Política tiene que ocuparse de temas absolutamente muy diversos entre sí, lo cual hace que al diversificar tanto su radio de acción pierda efectividad sobre temas puntuales y concretos sobre fortalecimiento de la democracia, sobre gobernanza o fortalecimiento de las instituciones en nuestros países. En temas de seguridad también nosotros hemos visto que hay cosas que atañen específicamente a los países y cosas que tienen una dimensión de diálogo hemisférico. Y entonces queremos también efectuar ajustes en función de competencias específicas en temas hemisféricos y en temas específicos de cooperación con los países. Estos son los asuntos esenciales que queremos abordar. Concentrar la OEA en los trabajos de sustancia y en función de
de llevar adelante los pilares de la visión estratégica. Y esa organización tiene que ser consistente con eso. Por lo tanto, hay, como habrán visto en mi respuesta ahora, hay cosas que verdaderamente no hacen a esa esencia de trabajo, sino a aspectos organizacionales que pueden ser encuadrados de otra forma. La idea de la reforma es, obviamente, ser mucho más eficientes en materias de costos, gastar mejor en lo que refiere a la sustancia de la organización y llevar el trabajo de la organización en estos 4 pilares a todo el hemisferio. Esos son los objetivos esenciales y para los que tenemos que agrupar los mandatos y agrupar la estructura de la organización y el propio funcionamiento de la organización. El País, después NTN. Hola, gracias. Silvia Ayuso, del País. Secretario, yo quería hablar de los derechos humanos. Esta tarde se cierra la Asamblea con la votación de varios jueces nuevos para la Corte y varios comisionados. Usted mantuvo el domingo un diálogo con la sociedad civil y usted ha hablado, se presentó desde su candidatura hablando de la importancia de mantener la independencia y la autonomía del sistema interamericano. Dicho lo cual, desde el domingo, desde la conversación que mantuvo con organizaciones de la sociedad civil, ha habido crecientes expresiones de preocupación. No queda claro, por ejemplo, se ha lamentado la opacidad, no se han presentado informes, esta es la primera asamblea en la que no se han presentado los informes de la CIDH y de la Corte a la Asamblea General, creo que desde 1960. Tampoco ha habido ese foro de la sociedad civil para presentar a los candidatos que se consideró un gran logro la primera vez que se realizó hace 2 años. No hay claridad, se habla de que se ha nombrado una consejera para Oficina de Equidad y Acceso a Derechos Humanos que se debería crear, que se debería convertir en una nueva secretaría. No se sabe esta secretaría si se va a crear o no, cómo va a casar con qué funciones va a tener, si comparte fondos con la CIDH, si compite, etcétera. Es decir, hay muchas inquietudes y por lo que dicen las organizaciones de la sociedad civil, no hay claridad en cuanto a ese respaldo irrestricto a la función de derechos humanos. Me gustaría que usted se expresara al respecto. ¿Qué garantías puede ofrecer? Bien. Ustedes son todos conscientes que asumí hace 20 días. Ustedes también son todos conscientes que en estos 20 días, los días prácticos aquí en Washington han sido muy pocos, porque tuve un par de misiones al exterior, fundamentalmente para atender la cumbre CELAC-Unión Europea, así como para también visitar Guatemala por el tema Belice-Guatemala. Lo cual es bastante claro que no participé demasiado en aspectos organizativos de esta Asamblea General, en el cual prácticamente siguió su lógica en función de los trabajos que se venían haciendo antes. A mí me hubiera gustado que estuviera un informe de la CIDH y me hubiera gustado que hubiera un informe de la Corte. Y si la CIDH y la Corte tienen su informe listo, no hay ninguna razón de opacidad, sino que vamos a poner esos informes en la página web de la Organización de Estados Americanos, lo cual hace que no tengamos ninguna intención de ocultar ninguna información sobre ningún aspecto relevante en esta asamblea. Al contrario, darle cada vez más garantía, más transparencia y más pristinidad a estos temas. Sí es fundamental el hecho de la creación de la Secretaría. Y la Secretaría no compite con la Comisión ni con la Corte por ningún recurso. Al contrario, este es nuestro objetivo y lo hemos hablado en estos días de dotar a la Comisión y a la Corte de cada vez más recursos, nuevos y adicionales recursos para ambas instituciones. Pero si ustedes saben que el lema de trabajo que tenemos es cada vez más derechos para cada vez más personas, yo definitivamente necesito una secretaría que implemente los trabajos en esa dirección, en ese pilar.
la Organización de Estados Americanos, la Secretaría, no puede estar ajena a los temas específicos de promoción de los derechos humanos. No son tareas nuevas, además. Eso también es una falacia y un razonamiento equivocado. Son cosas que la Organización de Estados Americanos ya hace y que están en diferentes departamentos. Simplemente es darle una estructura y darle una prioridad política al tema de la promoción de los derechos humanos en todo el continente, lo cual hace que ese trabajo sea cada vez más fuerte. Y obviamente que ese trabajo va a ser coordinado y va a ser fruto de diálogo, porque para mí es fundamental el diálogo en materia de derechos humanos, para que haya cada vez menos inconsistencia entre la Comisión y la Corte y la Secretaría General. El apoyo del Secretario General al trabajo de la Comisión es absoluto, o sea, sin mirar, hago fe de lo que se resuelva en función de su autonomía e independencia técnica. Y eso que quede bien claro. Lo segundo, es necesario estructurar eficiencias. Hay atrasos procesales también de la Comisión. Y esas ineficiencias le cuestan caro en la protección de derechos humanos en todo el continente. Tenemos que ponernos al día. La Secretaría General va a ayudar para que la Comisión se ponga al día en estos temas. Es importante también que la Corte asuma los casos grandes. Aparte de los casos grandes, asuma los casos chicos, porque la protección de derechos humanos tiene que llegar a cada uno de los ciudadanos de las Américas. Y por eso es fundamental también que en esa estructura de diálogo eliminemos cualquier rispidez que pueda haber habido en el pasado entre Comisión y Corte y entre Comisión, Corte y Secretaría General. El apoyo irrestricto de la Secretaría General a los trabajos de los dos en cuanto a sus dictámenes y a su independencia de criterio. La necesidad de ser cada vez más eficientes y ser eficientes también en la promoción de los derechos humanos, que es un tema que a veces, como se da un tema de un dictamen previo de la Comisión, o que a veces el país lo toma como ofensivo, es difícil estructurar también en paralelo por la misma Comisión tareas de promoción. No las abandona, las va a seguir, pero va a tener también el apoyo de la Secretaría General. Sí, quería aclarar un punto, Silvia, que respecto a esta supuesta conclusión un poco traída de los pelos que tiene que ver con un editorial que apareció por ahí de que no hubo un informe en la Asamblea. Como decía el secretario, la Asamblea prácticamente estaba organizada cuando asume el secretario. Es decir, en un proceso de días lo que se logró es incluir algunos temas referidos a la modernización, que son los temas de principal encuadre para esta Asamblea. Es decir, no hay ningún juicio de valor y creo que eso responde más a opiniones políticas de algún editorialista que lo ha publicado un artículo, pero no tiene nada que ver con la realidad. Sí. Adelante, atrás. NTN. Gracias. Me gustaría estirar un poquito la intervención de Silvia al respecto de la votación de esta tarde. Se renueva la mitad de los miembros de la Corte y la mitad de los miembros de la Comisión. Hay preocupación por algunos candidatos y permítame expresarle por el candidato de Bolivia y por el candidato de Ecuador. Me gustaría que valorase usted si el hecho de que esos candidatos tengan los pasados que tienen puede poner en cuestión la independencia de esos dos órganos fundamentales del sistema. Gracias. Mire, en ese sentido la soberanía vuelve a los países y son los países los que eligen y no corresponde al secretario general emitir ningún juicio de valor sobre ninguno de los candidatos. También me hubiera gustado una posibilidad de mejor intercambio de los candidatos con el Consejo Permanente y con la Asamblea General, como también con la sociedad civil. Eso esperemos que en próximos procedimientos de elección sea posible implementar, instrumentar y ejecutar de tal forma un proceso electoral que aparte de la propia vocación democrática de nuestros países de elegir sobre la base de una votación, y eso debe ser respetado por todos. Tenemos que asegurar que siempre las candidaturas tengan la máxima idoneidad técnica y el mayor compromiso ético. Y esto no es algo que debe sobrevolar completamente, debe ser el sombrero de toda presentación de candidatos.
por parte de todos los países, no de los que usted mencionó, sino de todos los países. Un compromiso con la idoneidad técnica y ética de los candidatos para asumir estas funciones. Sí, allí por favor, y después la última pregunta acá adelante. Hola, muchas gracias, secretario. Quería preguntarle por Guatemala. Se ha aprobado una resolución en esta Asamblea General. Hay grupos de la sociedad civil guatemalteca que están muy preocupados por esta resolución porque ellos están pidiendo que se aplacen las elecciones para poder reformar la ley electoral y dicen que esto envía un mensaje equivocado. Quería saber qué responde al respecto. En toda circunstancia, en toda ocasión, suspender el derecho del pueblo para expresarse no es lo mejor que se puede hacer ni pedir en un sistema democrático. Los sistemas democráticos deben ir por respetar los plazos constitucionales para las votaciones. Deben asegurar el mejor ejercicio de las mismas. Y en eso también el compromiso de la OEA de participar como observador en la elección en Guatemala y asegurar en el proceso, antes, durante y después, que el mismo se va a hacer con la absoluta transparencia y pristinidad. Eso es fundamental para nosotros. No podemos hacerlo de otra manera y subrayo el antes porque a veces en la previa se dan las condiciones como para que se puedan afectar un resultado electoral, no el mismo día de la elección ni después. Así que todo el seguimiento durante todo el proceso electoral para asegurar que el mismo es el justo y a la hora de contar los votos no hay un solo voto equivocado y todo es en el lugar que corresponde. Eso es para nosotros decisivo y fundamental. Alterar plazos constitucionales, suspenderle a la gente el derecho a votar por determinado tiempo, que no sabemos cuánto es. Algunos dijeron en algún momento 2 años, lo cual para nosotros era una atrocidad desde todo punto de vista, porque eso implicaba que un presidente dejaba de ser presidente y había 2 años de alguien que no eligió a nadie en ejercicio de funciones. Eso también es un despropósito constitucional y democrático absoluto. Última pregunta. La del broche de oro. La del broche de oro, muchas gracias. Bueno, Luis Alonso de AP, secretario, gracias por este tiempo. Yo quería una aclaratoria sobre el tema Venezuela. Quería preguntarle si en algún momento, ayer o hoy de esta Asamblea General, la OEA abordó el tema Venezuela de alguna manera, sea ayer en el retiro de los cancilleres o en alguna bilateral. Todas las ocasiones recientes anteriores de elecciones, Venezuela ha negado, no ha dado la autorización para que la OEA sea observadora electoral. En ese escenario que, viendo los antecedentes, pareciera el más probable, ¿qué opciones, cómo usted planea? Hay muchas opciones y las estamos trabajando. Pero si nos puede hablar un poco de... Y ustedes déjenme terminar el trabajo, déjenme ver si... ¿Pero qué hicieron? ¿Qué Venezuela esta reunión? Estamos trabajando, quédese tranquilo. Muchas gracias. Secretario, ¿qué maneja su